Bueno, buen día, entonces, repito todo para los que vean más luego la grabación. La clase de hoy es la segunda parte de electricidad de la unidad 4, correspondiente a capacitores. ¿Está bien? Entonces, sin más, comencemos. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los capacitores? Los capacitores van a ser básicamente, ahora leemos lo que dice ahí, ¿no? Pero son dos placas planas paralelas, como el dibujito este que está acá. Acá hay dos láminas de metal, placas y paralelas, separadas una distancia entre sí. Y el símbolo del capacitor son justamente esas dos placas, ¿no? Y en el medio, obviamente, veremos qué es lo que va a haber. Podría haber vacío, podría haber aire, o podría haber algún elemento que más luego lo vamos a llamar dieléctrico, adentro entre las dos capas, entre las dos placas. ¿Para qué sirve un capacitor? Un capacitor sirve para almacenar carga, básicamente, y por lo tanto, energía. Por supuesto, las baterías también son almacenadores de cargas, si quieren, o entonces almacenadores de energía. Entonces, como almacenan energía, yo voy a buscar a una batería cuando quiero tener energía para hacer funcionar algo. ¿Está bien? En el caso del capacitor pasa lo mismo, pero a diferencia de la batería, el capacitor la libera muy rápidamente y cuando llega a un punto en que se agota, mucho más rápido que la batería, pero también se vuelve a cargar mucho más rápido. Entonces es una disponibilidad de cierta energía que me es suministrada rápidamente. Entonces se descarga, uno va a decir que se descarga muy rápidamente, es una energía, un pulso de energía, digamos, y a su vez se va a cargar muy rápidamente. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Martina. Me acuerdo que en la secundaria, en alguno de los años de tecnología, como que nos hicieron hacer algo, no, o sea, no sé si son justamente estas cosas, pero como que había que poner un cosito así, parecido al de la primera foto, como para que no se queme el LED o como que para que soporte como la carga más GD, por así decirlo, para que no se queme el foquito o algo así. ¿Puede ser que sea eso? No era un capacitor, seguramente era una resistencia, que también tienen la Sí, misma, son Puede ser. resistencias. la misma pinta, tienen la misma Claro. forma, son muy chiquititas, las de electrónica, ¿no? Son estas que se observan acá. Bueno, estos son capacitores, no son resistencias, pero son muy chiquititos y están hechos de materiales diversos, dependerá cada uno. Y son chiquititos porque quiero que ingresen a una placa de electrónica, entonces necesito un poquito ahí. Y están caracterizados por colores, están caracterizados por tamaños, por la forma de que trata. No todos son capacitores de placas planas paralelas, como los que vamos a ver nosotros. Nosotros nos quedamos solamente con eso, con los de placa plana paralela. ¿Está bien? Un capacitor, por cierto, bueno, ahora lo vamos a ver, ahora no vamos a adelantarnos. Bueno, hasta acá bien, por lo menos, ¿para qué sirve y de qué trata esto asunto? Bueno, está. Muy bien, primero caractericemos bien una batería, ¿está bien? Entonces, una batería eléctrica, o acumulador, o pila, o fuente, son distintos nombres para nombrar lo mismo, ¿no? En un parcial o en un problema de otra guía, podría estar como batería o como fuente. Nosotros en nuestra propia guía algunas veces la llamamos pila, algunas veces la llamamos fuente y otras veces la llamamos batería, pero son todos sinónimos. El símbolo de la batería
al contrario o sea, es distinto respecto del capacitor. Y fíjense que son dos barritas paralelas, pero una es más larga que la otra. Y la larga siempre es el polo positivo de la batería, o pila, o fuente, como quieran llamarlas. Generalmente es un dispositivo que es alguna celda electroquímica que va a convertir energía química almacenada en energía eléctrica, como por ejemplo la batería del auto, como por ejemplo esta pila. Verán ustedes que uno la empieza a usar, básicamente la pila nos va a proveer una diferencia de potencial, un delta V, entre borne y borne. ¿Está bien? Habitualmente esta se llama batería y esta se llama pila. Esta se llama batería de auto habitualmente. Entonces, entre borne y borne hay un borne positivo y un borne negativo. Este es el positivo de la pila y este es el negativo. Este se ve que es el positivo y este es el negativo. Entonces, entre borne y borne hay una diferencia de potencial. ¿Se acuerdan que diferencia de potencial delta V era la energía por unidad de carga? O sea, básicamente lo que tengo es una cierta energía disponible. En este caso, la pila normal, tanto sea la AAA, la AA, la D, ¿está bien? La C, o sea, la chica y la grande, la mediana, todas tienen una diferencia de potencial de 1,5 volt. Puede ser que el equipo además use más de una pila, puede ser que esas pilas estén todas en serie, aunque no lo crean, van a estar en serie. Y entonces en vez de tener 1,5, si tengo 2 pilas voy a tener 3, y si tengo 4 que están en serie voy a tener 4,5 volts. ¿Está bien? Esta batería, habitualmente la batería que viene así, que la deben haber visto en algún juego o para algo, no es tan incomún, tiene una diferencia de potencial de 9 volts. ¿Está bien? O sea, equivale a 6 de estas pilitas, de estas pilas, tanto sea AAA, AA. El tamaño no importa acá, sino que todas las pilas habitualmente son de 1,5 volts. Bueno, esta tiene como si tuvieran 6 de esas. Y la batería de auto, habitualmente hay de varios tipos, pero esta, ¿cuánto tiene? 12, ¿ven? 12 volts. Esta batería tiene 12 volts. Habitualmente tienen 12 volts, pero puede ser autos que usen más, necesiten más energía y haya que comprarle una batería de 15 volts o alguna otra especial un poquito superior. Pero más o menos es lo que tiene una batería de auto. El común es de 12 volts. Entonces, lo que hace esta batería es proveerle energía al sistema eléctrico. Y bueno, esta batería tiene obviamente, cuando se agota todo este proceso electroquímico, se agota la batería. Pero suele durar bastante, digamos. O sea, en un auto habitualmente 2 años, con todo lo que hace el auto, arranca, luces, etcétera, hace funcionar la computadora del auto, etcétera. O en un juguete o en algo que necesite pilas, también, ¿no? Por supuesto, demora algo en gastarse. Pero a la larga se gasta. Entonces uno tiene que cambiar la batería o volver a cargarla. Hay baterías recargables, etcétera, etcétera. No sería el caso de esta pila, pero sí el caso de esta batería, pero bueno, podría ser recargable o no, dependerá de la consistencia, ¿no?, de esta batería. Bueno, ya les dije, contiene un electrodo positivo o ánodo y un borne también llamado positivo y otro borne o cátodo o electrodo negativo. Y ahí hay un esquema químico en donde los electrones viajan a través de ese esquema químico. Habitualmente acá hay un ácido, adentro hay unas ciertas chapas de cierto metal y tienen que tener agua destilada en el medio para justamente conducir los electrones de un lado al otro. Entonces lo que ocurre es que hay electrones
yéndose de un lado al otro. Lo mismo en la batería esta. Llega el electrón acá cansadito, le dan una patada, le dan una patada de 1,5 y dicen, anda, vaya. ¿Está bien? Bueno, no llega uno, llegan muchos. ¿Ok? Entonces lo que produce la pila es básicamente te agarra el electrón y te lo manda a circular de nuevo, hasta que llega un punto que se agota. ¿Está? Muy bien. ¿Qué nos dije? Ok. ¿Estamos bien? Y este es el símbolo. Bueno, el capacitor tiene un aire de batería en el sentido que almacena cierta carga, pero la va a liberar y cuando la libera se descarga. Se carga y se descarga. Entonces vamos a evaluar esto, de que cómo se carga un capacitor y por supuesto cómo se descarga un capacitor. ¿Está bien? Y después vamos a ir a ver sus fórmulas. Bueno, muy bien. Entonces yo tengo una batería y dos placas planas paralelas. Estas dos placas planas paralelas son placas de metal, por supuesto, y en esta situación no las puedo tocar, no pasa nada, porque son dos placas simplemente, no ha ocurrido más nada que existir dos placas de metal, que van a ser paralelas. Por supuesto yo las hice enormes para que ustedes las vieran, pero adentro de esas cositas chiquititas hay dos placas. Habitualmente, si uno desarma un capacitor muy chiquitito y es de placas planas paralelas, lo que va a haber es una especie de cinta de algún material dieléctrico, de este tamaño, ¿sí? Que está enrolladita todo ahí. Acá tienen algún otro material, perdón, no de metal, no de algún material dieléctrico, de metal, de algún metal, de algún papel metalizado. Estoy terrible hoy. Y se va enrollando muy pequeñito y entra dentro de esas cositas chiquititas que ustedes están viendo. ¿Está bien? Entonces esta es una exageración, por supuesto. Por supuesto que hay capacitores más grandes, son más importantes, y uno puede apreciar mejor esto. Entonces tengo dos placas planas paralelas y en este momento las toco, no pasa nada, no hay carga, no pasa nada. Y tengo una batería, por ejemplo, de 12 volts. Cuando yo conecto a cada uno de los bornes las placas, ¿no? Lo que genero una especie de pequeño circuito, donde, como la batería, este borne está a mayor voltaje que y no tiene voltaje, está descargado, o sea, hay 0 volt de acá, 0 volt de acá, está a 0 volt, ponele, y está a 12, ponele. Entonces acá hay una diferencia de voltaje entre yo las uní con un cable, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando haya diferencia de voltaje, lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero cuando haya diferencia de voltaje, hay una posibilidad entonces de que arranque de energía tal que arranque los electrones de las órbitas del metal y por inducción, digamos, por atracción, ¿está bien? Estos electrones, algunos electrones de esta placa, digamos, que son los que puedo arrancar, empiecen a viajar hasta acá. Y como acá hay un caminito, pueden pasar por el interior de la batería, por lo general hay agua destilada, se van a ir ubicando en esta placa de acá. Entonces ahí se empieza a haber un arranque de electrones, ¿no? De esta placa, la del fondo, que van viajando, atravesando la batería, movidos por justamente una diferencia potencial, sobre todo porque acá hay 0, ¿no? Y acá hay 12, y se van a ir a parar a esta de acá. Cuando eso ocurre, entonces esta placa, la del fondo, va a estar cargada, digamos, empieza a tener menos, un déficit de electrones, y por lo tanto va a empezar a estar cargado positivamente. Ahora, los electrones que no tienen la del fondo se van a ir acumulando en la placa
la otra placa. Entonces esta placa va a tener una abundancia, una sobreabundancia de electrones y por lo tanto va a quedar cargada con carga negativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a empezar a cargarse. Esto se hace en un tiempo muy rápido, dependerá por supuesto del capacitor, pero en general es muy rápido todo este proceso. Y llega un punto en donde esta placa, la del fondo, queda a 12 volts, a igual voltaje que el borne este. Cuando eso ocurre, ¿no? Llega un límite, cuando eso ocurre, ya no hay más diferencia de voltaje entre la placa y este borne. ¿Se acuerdan? Antes era 0 y el borne era 12. Había una diferencia de voltaje. Cuando esta ahora tiene un voltaje de 12 y este borne tiene 12, por supuesto se va a equiparar al de la batería, entonces ya no hay más posibilidades de que se arranquen esos electrones. Y por lo tanto, uno va a decir que el capacitor queda cargado, porque ya no hay más circulación de electrones. Por más que la batería esté enchufada o por más que desenchufe la batería, va a haber una disponibilidad de 12 volts entre borne y borne, ¿está bien? Entre placa y placa, ¿se entiende? Y así, cargadito, es como si fuera una batería, porque fíjense que tengo 12 volts ahí disponible. Una diferencia de voltaje de 12 volts. Por supuesto tengo almacenada carga para que eso ocurra. Si las placas son diferentes, puede haber una redistribución diferente. Por supuesto, si la geometría está jugando acá un papel importante, que lo vamos a ver ahora en las fórmulas. Pero de alguna manera se va a cargar. Un poco más, un poco menos, ¿está bien? Se va a cargar. Y entonces, habitualmente, Camila, no va a pasar lo que vos estás proponiendo. Las placas siempre van a ser iguales. Por lo tanto, si en la placa del fondo arranqué 3 electrones, esta de adelante tiene 3 electrones más, que son los de la otra placa, ¿está bien? O sea, básicamente cargar un capacitor es arrancarle electrones a una y ponerlas en la otra. Por lo tanto, si la placa del fondo tiene una carga, ponele, de 300 milicoulomb positiva, esta placa de acá, la otra, digamos, va a tener la misma cantidad de carga, pero con carga negativa. O sea que vamos a tener una placa, ponele, con 300 milicoulomb y otra placa con menos 300 milicoulomb. Esas serán las cargas, que van a ser iguales, a menos del signo, ¿no? Una positiva y otra negativa, de cada placa del capacitor. Y uno va a decir entonces que el capacitor está cargado y que la carga, en este ejemplo que puse, es de 300, la carga del capacitor es de 300 milicoulomb. Ya no habla de la carga positiva y la carga negativa. Uno dice que la carga del capacitor es 300 milicoulomb. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Bien, a ver qué dije, qué no dije. El borne positivo de la batería, rango... Bien, sí, lo que dije acá, lo que está acá es esencialmente lo que acabo de decir. Profe, ¿Ah? Sí, Martina. entonces la diferencia de voltaje hace que se vayan electrones de la parte de la placa positiva y pasen a la placa negativa. Exacto. Que Pero va a llegar un... Sí. Que terminan volteando sus signos, porque si de una sacas electrones, no, te queda positiva, claro. No dije nada de eso. Fíjense que si una vez cargado puedo tener la batería conectada o sacarla. Para el capacitor le da lo mismo. ¿Sí? Porque ya está cargado. Ahora, si yo lo llego a descargar, si no tengo batería conectada, pues el tipo, en definitiva, son 2 placas planas paralelas. Sería esto. ¿Está bien? 2 placas de metal. Si lo tengo descargado, pues hago lo que no pasa nada.
Ahora, si siguen conectados a la batería, si se descarga, automáticamente se va a volver a cargar, hasta que, ya les digo, vuelva a pasar todo este proceso de que la diferencia de potencial entre esta placa y este borne de la batería quedan iguales, entonces ya no hay posibilidades de arrancarle electrones. ¿Está bien? Queda una energía disponible ahí. Entonces acá adentro hay una diferencia de carga y por lo tanto una diferencia de voltaje y por lo tanto una energía disponible para pues ser usada cuando disponga. Entonces sin más vamos a ver cómo la uso. Usar un capacitor es decir que los estoy descargando. Estoy usando su energía para alguna otra cosa. Entonces acá les puse dos ejemplos. El capacitor va a estar asociado siempre a algún circuito eléctrico. Por supuesto, ustedes los ven disociados. O sea, vamos a ver capacitores, pero no los vamos a asociar a un circuito eléctrico. Puede ser que alguna de ustedes o alguno haya hecho algún colegio, alguna escuela media técnica y hayan visto circuitos RC, que son circuitos donde hay capacitores y hay resistencias. En el CBC no los vemos, solamente vemos más luego circuitos con resistencia, no con capacitores, pero hablamos de los capacitores de alguna manera. Esta es la clase de capacitores. Lo que no veamos acá no se ve. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando el sistema necesita energía, pues llama al capacitor y le dice, dame un poquito de energía. El capacitor se lo da, se descarga, y habitualmente en ese circuito el capacitor está conectado a alguna fuente donde una vez que descargó, automáticamente vuelve a cargarse y vuelve a estar preparado para cuando lo llamen. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre habitualmente en un circuito electrónico. Este esquema está desde nuestra televisión hasta nuestros celulares. Básicamente todos tienen que arrancar en algún momento y hay capacitores dando vuelta por ahí. Bueno, les pongo dos grandes ejemplos que creo que ustedes conocen. El primero de los ejemplos que les puse es el desfibrilador. Por eso amenicé la clase de hoy con, esperen, no, con esta foto del fondo. Usted lo piensa todo, profe. ¿Cómo? Que lo piensa todo. La filmina es mía, claro, sí, obvio. Bueno, fíjense que este equipo es un desfibrilador. Ustedes lo conocen por las películas, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo en directo, pero seguramente si la mayoría de ustedes va a ser médica o médico, o médique, van a usar también los veterinarios, me imagino que también lo usan, y las veterinarias, con lo cual me parece que no, y lo han visto en alguna película, así que no es ¿está bien? Bueno, ¿qué es el desfibrilador? Básicamente son dos placas planas paralelas, y uno, ¿no? Mi cuerpo, digamos, que es básicamente agua, es una especie de dieléctrico. Y ahora, después vamos a ver, cuando veamos la bolita de dieléctrico, por ahora síganme el rollo, no lo voy a explicar por anterioridad. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso mío, en el caso nuestro? El agua es buena conductora, ¿está bien? Entonces, cuando esta placa se carga, una placa es positiva y la otra es negativa. Primero estaba neutro. Cuando estaba neutro, ¿qué pasó cuando estaba neutro? Las placas, yo la puedo tocar, no pasa nada. Está neutro, no pasa nada. No está encendido el equipo, no pasa nada. Tengo que garantizarme que esté neutro, digamos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Supónganse que el fabricante me garantiza que si yo apago el equipo, etcétera, etcétera, no hay cargas dando vuelta por ahí. Una vez que enchufo el equipo, el sistema me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Lo cargo como capacitor. Entonces lo uso como desfibrilador. Cuando lo cargo, antes de cargarlo, le ponen un poquitito de gel. ¿Para qué?
Primero, para favorecer que las cargas puedan viajar, y segundo, para que no, es un gel especial, para que esa placa enorme, cuando me la pongan a mí en mi piel, no me la queme, porque en definitiva va a estar ingresando electrones y voy a favorecer una corriente eléctrica que va a pasar desde un lado al otro, ¿está bien? Entonces, eso puede llegar a quemar, y por lo tanto ese gel evita eso. Entonces tiene un doble propósito ese gel. Entonces, no hay que olvidarse de poner el gel. Bueno, una vez que uno pone el gel, le dicen a las demás personas que se alejen, porque obviamente va a haber corriente eléctrica pasando, entonces si hay alguien que sin querer toca mi cuerpo, pues hostia, también va a sufrir esa descarga. ¿Está bien? Entonces, ponen sobre la persona, ubicado estratégicamente, no me digan dónde porque desconozco, pero sé que ponen en 2 lugares estratégicos, y se procede a descargarlo. O sea, primero se carga, una vez que está cargado en el aire, ¿está bien? O en el aire no, me parece que lo cargan directamente en la persona. Bueno, lo he visto en algunas películas, pero me parece que lo hacen mal. Entonces, lo ponen sobre el cuerpo, no está cargado, o si está cargado no están habilitadas las placas, y ven esas 2 cositos que están acá, que son como 2 botoncitos. Cuando lo aprietan, se procede a armar o las cargas, digamos, están disponibles. Las cargas disponibles serían ponerle, está cargado con, lo cargué previamente, y por lo tanto, ponerle que acá en este lado haya carga positiva, quiere decir que hay electrones que se fueron arrancados por medio de este cable, pasaron por la fuente y llegaron acá. Entonces, este quedó con, ponele, 800 electrones menos, y tiene los 800 electrones de este lado. Por supuesto son mucho más. ¿Está bien? Bueno, cuando se procede a descargar, los electrones quieren volver al lugar original. ¿Por qué quieren volver? Porque acá hay un déficit de electrones. Entonces, estos que además acá, imagínense, están apretaditos esos electrones, ya no hay órbitas donde puedan estar, porque tienen más electrones de las que necesita. O sea que acá hay digamos, los demás no están muy contentos, los demás electrones de que tengan electrones acá dando vueltas sin saber dónde ubicarlos, y acá hay átomos diciendo por favor que venga un electrón. Perdonen la imagen, pero básicamente no es así, porque los electrones no tienen vida, pero si tuvieran deseos, desearían ir para este lado. Muy bien, entonces, una vez que aprieto esos botones, estos electrones que son demasiados acá en esta placa, empiezan a viajar por mi cuerpo. Básicamente la idea es que atraviesen el corazón, y rápidamente se produce un shock en el corazón, intentan reavivarlo, que vuelva a latir. Como el corazón es un músculo, entonces están haciéndole un impulso muy rápido y a baja energía, pero la suficiente para que se produzca el fenómeno, para tratar de reavivar ese corazón. Bueno, por supuesto, ¿cuánto dura esto? Muy poco tiempo. Se descargó el capacitor muy poco tiempo, los electrones viajaron del borne negativo al borne positivo muy rápidamente, lo suficiente para no quemarme, tratar de que el corazón tenga un shock directo y reavive, digamos, su marcha, y también no joder a los médicos y a la gente que está acá en el área de salud. ¿Está bien? Bueno, todo eso se produce muy rápidamente. ¿Y qué pasó? Los electrones que estaban acá ya no estaban, vinieron todos acá. ¿Se acuerdan que acá había órbitas disponibles para ellos? Con lo cual se descargó, no tiene voltaje. Ni cargas, ¿no? Está neutro ahora. Y también se descargó, cubriendo todos los espacios vacíos que tenía.
de electrones y ahora está neutro. O sea que volvemos a tener dos placas neutras. Así se descarga un capacitor. ¿Se entendió? En este caso se descargó a través de un cuerpo, digamos, para una función estratégica, ¿no? Cumpliendo una función estratégica. Ahí habla dice, la desfibrilación eléctrica libera corriente en gran cantidad, descargando el capacitor y terminando la fibrilación ventricular y otras arritmias. O sea, uno lo que pretende es terminar eso y que finalmente el corazón vuelva a latir. Pero Puede ser que, sí. En todo capacitor, entonces, cuando se descarga, los electrones que antes fueron sacados de la placa positiva vuelven a la negativa. Ok. Al revés, en la placa negativa vuelven a la positiva. Eso, Martina y todos, quiere decir descargar un capacitor. Cuando los electrones que habían sido arrancados de una placa vuelven a la placa original. Entonces queda neutro todo. Y la diferencia de voltaje queda cero. ¿Estamos? El otro ejemplo que les pongo es el de los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes que no sé si todavía tienen, no hay mucho tubo en este momento dando vuelta, pero seguramente habrán visto algún tubo fluorescente, ¿sí o no? Díganme por favor que sí, si no me hacen sentir muy vieja. Y los tubos fluorescentes tienen esta porquería que se llama arrancador. El arrancador es un capacitor. Y bueno, el tubo fluorescente es un elemento de vidrio que adentro tiene un gas. El vidrio adentro está pintado con una pintura flúor. Siempre se nos quemaba, claro, el arrancador siempre se te quema, por supuesto, sí, tenés que cambiar el arrancador o el tubo, ¿no? Bueno, en algún momento el tubo se quemó. El tubo ese había que tratarlo con mucho cuidado porque adentro había un gas que, bueno, es un poco tóxico, y siempre se te rompía, y bueno. Bueno, y entonces el arrancador justamente es un capacitor que sirve para el primer momento, cuando uno enciende y llega corriente eléctrica. Básicamente el gas, cómo funciona un tubo, ¿no? Por ese gas que tienen adentro del tubo eléctrico encerrado, cuando hay dos bornes, digamos positivo y negativo, en los extremos del tubo. Cuando uno lo enchufa o cuando prende la tecla, la idea es que haya electrones viajando a través del gas. Es un gas de electrones, básicamente ese más luego, un gas de electrones, y esos viajando de un lado al otro, del ánodo al cátodo. Y cuando viajan, generan una reacción en ese gas, y esa reacción hace florecer, digamos, ¿sí?, el tubo. Y entonces uno tiene luz, básicamente. Ese esquema es posible si antes, o sea, necesita tener cierta energía aún mayor para comenzar eso. Una vez que comenzó, listo, ya está. Pero para arrancarlo necesita una patadita extra. No basta solamente con levantar la tecla o enchufarlo, ¿está bien? Y esa patadita extra se la da esto, que se llama, es un capacitor, o habitualmente le decimos un arranque, ¿está bien? O arrancador. El arrancador justamente es la patadita extra que hacía funcionar o que hace funcionar el tubo fluorescente. Si el arrancador se quema, pues por más que lo enchufe, el tubo funciona perfecto, va todo bárbaro, pero no tiene energía para comenzar. ¿Está bien? Bueno, obviamente, una vez que hace la descarga,
el capacitor se queda descargado. Pero como está enchufado, rápidamente se vuelve a cargar y está disponible. Cuando yo lo apago, ya quedó cargado el capacitor. Cuando vuelvo a subir la tecla, se descarga, provee esa energía inicial y después se vuelve a cargar. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Esa es la vida del capacitor este. ¿Estamos? Bueno, después hay millones de ejemplos, pero puse 2 que creo que es de la vida cotidiana, que no. Muy bien, las fórmulas. Lo más importante de hoy, cómo se hacen los problemas. Bueno, hay varias fórmulas acá. Las vamos a ir diciendo, no están todas acá, alguna que otra va a quedar para filminas posteriores. La primera más importante de todas es la ley que sigue los capacitores. Vamos a definir algo llamado capacitancia. La capacitancia es algo que tiene que ver con la capacidad de justamente almacenar cargas, ¿está bien? Un capacitor que tenga una capacitancia muy alta es porque almacena, por supuesto, más carga y, por supuesto, más energía. ¿Estamos? Entonces, hay una relación entre la capacitancia de o sea, la capacidad de almacenar carga de un capacitor, hay una relación, procede de una relación entre la carga almacenada y la diferencia de voltaje. No se puede obtener una capacitancia infinita, digamos, porque en algún momento tengo un límite físico. No puedo arrancar todas las cargas que se me cantan y tampoco puedo tener una diferencia de potencial muy alta. ¿Por qué? Pues ustedes han visto los truenos. Pues el relámpago, mejor dicho, más que el trueno. El trueno es el ruido y el relámpago es la luz, ¿no? Pues es una gran cantidad de electrones fluyendo a través de la atmósfera. Como la atmósfera no es buena conductora, eso se llama ruptura del dieléctrico. La atmósfera es una especie de aislante, ¿no? El aire es un aislante. Cuando hay una diferencia de potencial muy, muy grande, se procede, entonces, o puede procederse, a que haya una corriente de electrones pasando por el aire. Y eso no lo quiero, porque si eso ocurriría en el desfibrilador o en el tubito ese que vieron recién, o en un sistema electrónico cualquiera, estaría quemando parte del circuito. Y obviamente el capacitor ya se arruinaría. Entonces hay un límite con la cantidad de carga que quiero y con la diferencia de potencial a las cuales puedo sostener esas dos placas planas paralelas. ¿Está bien? Muy bien, de alguna manera la capacitancia habla de esa cuestión. Entonces yo voy a definir una capacitancia a partir de esta relación entre la carga del electrón, del capacitor y la diferencia de potencial. Fíjense que acá carga es la carga del capacitor, no la carga de una placa o la carga de la otra placa. ¿Está bien? O sea que acá Q siempre va a ser positiva porque es la carga del capacitor. Y esto lo expreso acá. Q es la carga del capacitor. Por supuesto, yo sé que el capacitor, que una de las placas está cargado positiva y la otra es negativa, y por cierto son iguales. Bueno, la carga del capacitor es el módulo de la carga eventualmente. ¿Está bien? Y cuando hablo de diferencia potencial, hablo de la diferencia potencial entre las placas del capacitor. Muy bien, ¿está bien? ¿Qué unidad tiene esta porquería? Ahora la vamos a ver acá en esta bola. Pero va a ser claramente unidad de Coulomb sobre unidad de Volt. ¿Está bien? Y ahora veremos qué onda. Muy bien, por otro lado, Cecilia creo que había hablado sobre la geometría del capacitor, digamos, por supuesto, y tiene que ver con lo que dije antes, la capacitancia también puede ser descrita a partir de esa geometría, o sea, a partir de la sección, o sea, el área de la placa, de una placa, no de las dos, ¿está bien? De una placa. Y la distancia entre ambas placas.
También tiene que ver con la permitividad del vacío, con esa constante que ya vimos la clase pasada, ¿está bien? Que en definitiva es una constante. Y también va a tener que ver la capacidad con qué cosa hay entre las dos placas. ¿Qué cosa puede haber entre dos placas? Puede haber vacío, eso es medio raro, pero puede haberlo. Puede haber aire, eso es lo más común. O puede haber un elemento que se llama dieléctrico. ¿Está bien? El elemento dieléctrico, básicamente un dieléctrico es un aislante. Madera, vidrio, caucho, plástico, ¿no? Son todos aislantes. Entonces puede ser que entre las dos placas del capacitor haya vacío, o sea, nada, o puede ser que haya algún tipo de aislante, aire o cualquier otra porquería. Lo que no va a haber es otro metal, está claro, ¿no? Entonces tengo que, no es lo mismo tener algo que no tenerlo, y por lo tanto tengo que consignarlo. O sea, E sub R, acá, ¿está bien? Es la constante dieléctrica, ¿sí? Algunos lo ponen como K. Yo voy a llamarla E sub R constante dieléctrica. ¿Está bien? Y eso va a ser dato del problema, obviamente. El problema me va a tener que decir, mira, ahora puse tal cosa de constante eléctrica tanto, decime qué pasa. ¿Está claro? No es que ustedes la tengan que ir a buscar. Pero bueno, vuelvo a repetir, la capacitancia, que es lo que define, básicamente, es la magnitud que define un capacitor, es una relación entre la carga almacenada y la diferencia potencial, por un lado, y por otro lado lo puedo expresar como algo intrínseco del geométrico, digamos, del mismo capacitor, a partir de su sección, a partir de la distancia entre placas y a partir de qué coño tiene entre las placas. ¿Está bien? Si es vacío o si es aire, E sub R vale 1. Si es otro material, madera, vidrio, plástico, caucho, lo que fuera, entonces E sub R vale algo y bueno, por supuesto cambia la capacidad, la capacitancia. ¿Está bien? Estas serían las dos fórmulas seguro que tienen que tener en cuenta en un buen machete. En términos de unidades, pues bien, la unidad de la carga es el coulomb, la unidad de diferencia de voltaje es el volt, que es joule sobre coulomb, y la unidad de la capacidad va en el sistema internacional, la vamos a definir como el faradio, y le vamos a escribir la vamos a definir con la letra F. Fíjense que el coulomb, por lo que dije antes, el faradio va a ser equivalente a la unidad de carga C dividido delta V. O sea, coulomb sobre volt. Ahora, el volt es joule sobre coulomb, con lo cual el faradio es coulomb cuadrado sobre joule. ¿Está bien? Por supuesto, cualquier energía, y particular esta que vamos a ver, que es la energía almacenada, va a estar medida en joules. Así que acá aparece una unidad nueva llamada faradio. La capacitancia está medida en faradios. Bueno, ya lo vimos en la clase pasada. La carga está medida en coulombs y la diferencia potencial en volt. Y la energía, ya lo vimos el primer día, más o menos en joule. ¿Estamos? Profe, ¿la U es energía? Sí, ahora la vamos a ver. Ok. Bueno, hay una cosita más que les quiero decir, y es que así como les dije que un coulomb en una carga muy grande, un faradio es una cosa fastuosa, digamos. ¿Está bien? Así que en realidad cuando juguemos en nuestros problemas y en el parcial con faradios y cargas, generalmente van a estar en medidas muy chiquititas, por ejemplo, mili, ¿está bien? O medidas menores. Entonces acá puse como ejemplo, y creo que con esto es suficiente, 4 terminologías
para definir algo muy chiquitito. El mili ustedes ya lo conocen y es equivalente a 10 a la menos 3. Un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Un miligramo es 10 a la menos 3 gramos. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Un millijoules es 10 a la menos 3 joules. O sea, el término mili es reemplazado por 10 a la menos 3. ¿Esto está bien? O lo que es lo mismo, Sí, 0,001. ¿Está bien? Yo lo puse en el sistema, en notación científica, que es lo que habitualmente uno hace. Bueno, hay unidades más pequeñas, por ejemplo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. 10 a la menos 6 se define como micro. Un micrón, ¿está bien? Un microorganismo, un micrómetro, un microgramo, es 10 a la menos 6, lo que fuera. ¿No? El término micro quiere decir 10 a la menos 6. Se define con esta letra griega mu. El término nano es 10 a la menos 6. Un nanojoules será 10 a la menos 6 joules. Un nanómetro será 10 a la menos 6 metros. Profe dice 10 a la menos 9. Ay, ¿qué dije? Perdón. Olvídense. Estoy dormida. 10 a la menos 9. Nano es 10 a la menos 9, ¿sí? Un nanofaradio será 10 a la menos 9 faradio. Un nanocoulomb será 10 a la menos 9 coulomb. ¿Está bien? Y el pico es 10 a la menos 12. Un picofaradio es 88 picofaradios, serán 88 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Se entiende? Reemplazo el término pico, así como el término kilo es 1000, o sea, 10 a la 3, el término mili es 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Como ejemplo, si yo les doy un capacitor que les digo que su capacidad o su capacitancia es 34.8 microfaradio, ustedes lo pueden reemplazar y llevarlo al faradio, ¿no? Que es la unidad del sistema internacional, como 34,8, o sea, el mismo número, reemplazando el micro por 10 a la menos 6. ¿Sí? Esto es microfaradio. Y acá puedo hacer las cuentas. ¿Estamos? Hay que tener cuidado con esto, sobre todo cuando uno hace las cuentas. Primero, en el lenguaje, porque por ahí en el problema me dan con cierto lenguaje la magnitud, por ejemplo, esa, mili, micro, nano, pico, y la tengo que reinterpretar en términos de estas, ¿no? De estas cantidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos adelante. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, la última fórmula, no es la última, es la anteúltima, es la energía almacenada en un capacitor. Yo tengo 3 formas que son iguales de expresarlas. ¿Qué es lo que cambia? Es en términos de qué. Entonces, la energía almacenada va a ser igual a la carga del capacitor por la diferencia de voltaje dividido 2, ¿está bien? O, lo que es lo mismo, si la carga, ¿se acuerdan de esta fórmula acá? Esta fórmula de acá, ¿no? La carga también la puedo escribir como C por delta B. Este delta B que está dividiendo lo paso multiplicando, entonces la carga puede ser C por delta B. Entonces, la carga la reemplazo por C por delta B, me queda C por delta B al cuadrado, pues delta B por delta B. Así que otra forma de escribir lo mismo es C, la capacidad, por delta B al cuadrado dividido 2. Y si delta B lo reemplazo, vuelvo atrás un minuto, fíjense que delta B lo paso multiplicando, y el C quedará multiplicando y lo paso dividiendo. Entonces el delta B es Q dividido C. Entonces, donde acá dice delta B, pongo Q dividido C, me queda Q por Q, Q cuadrado, sobre 2C. Son 3 formas de escribir de la misma manera algo, y bueno, uno elige la forma que
le convenga en función a los datos que tenga del problema. ¿Está bien? Cuanto menos datos tenga calculados por mí, mejor, porque entonces seguro que la cuenta va a estar bien. ¿Está bien? Pero bueno, algunas veces no te queda otra. Porque por ahí tenés un solo dato y el otro es construido. O sea, es calculado. Entonces, bueno. Bueno, lo que queda en unidades de joules. Si usé Coulomb para carga, volt para delta V o para C faradio, lo que queda acá, acá o acá es joules, la unidad que queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esta sería la tercera fórmula que se tienen que machetear. Muy bien, entonces tenemos la primera fórmula, la segunda fórmula y la tercera fórmula que sería esta. ¿Está bien? Ya con esto tenemos todo. Casi todo, no tanto. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, el circuito podemos llegar a tener más de un capacitor y asociados de distintas maneras. Por ejemplo, toda esta porquería. Esto deben ser no sé cuántos capacitores dispuestos de alguna manera. Pues las maneras más simples serán en serie o en paralelo. Y después podrán ser combinaciones de series y paralelos. Entonces vamos a ver primero serie, después paralelo, y después podemos empezar a construir cualquier porquería. Es muy similar, aunque muy distinto, respecto, ¿se acuerdan cuando hablamos de serie y paralelo en fluidos? Que teníamos resistencias. Sí. Tubos que se ponían de un lado, tubos que se ponían de otra forma. Bueno, acá tiene el mismo juego, pero las cuentas son distintas. Muy bien, entonces acá tengo un pequeño circuito de capacitores. Tengo una batería que ha cargado ya estos 3 capacitores, ¿está bien? Y estos 3 capacitores que están acá, adentro de este esquemita, están dispuestos en serie, uno tras del otro. Puse 3, podría haber puesto 20 o 2, ¿está claro? Pero están dispuestos en serie, uno detrás del otro. ¿Estamos? ¿Qué ocurrió acá? ¿Cómo cargué el capacitor? Miren, acá está el borne positivo y el borne negativo de la batería. Le arrancó, originalmente esta batería le arrancó electrones a esta placa, la primera, y se los va a mandar a la última placa. ¿Está bien? Esto es una especie de, va depositando electrones en esta última placa. ¿Está bien? Ahora bien, ¿y estas qué ocurrieron en el medio? En el medio no están conectadas literalmente con nada. Están conectadas entre sí, esta con esta, y esta conecta, pero no está conectada a la batería. Entonces, y además le prohíbo que haya cargas viajando por el aire. Eso es muy malo, porque ¿alguna vez ustedes han visto alguna chispa entre 2 cables? Eso es una ruptura del dieléctrico llamado aire. O sea, hay electrones pasando por el aire, esa chispa, ¿está bien? Yendo de un lado al otro. La vivencia de una corriente eléctrica, o un inicio, ¿está bien? De corriente eléctrica. No quiero, eso no quiero que ocurra en los capacitores, porque si no estoy quemándolos y ya dejan de existir, ¿no? Si se queman, pues no me sirven para nada, además de que pueden provocar el deterioro de un equipo. Entonces, electrones que van de esta, acá tengo un capacitor de capacitancia C1, de C2 y de C3. ¿Cómo se llama? El potencial de esta placa va a terminar siendo igual al potencial de esta placa. El potencial de esta placa va a terminar siendo igual al potencial de esta placa. ¿Y qué onda en los potenciales en el medio? Bueno, lo que está ocurriendo acá es que una vez que empiezan a cargarse, o sea, que empiezan a venir electrones de un lado para el otro, esta empieza a quedar positiva y esto era neutro. Pero como acá tengo algo positivo, los electrones, acá tengo neutralidad, entonces tengo tanta carga positiva como negativa. Pero tengo la posibilidad de que
las cargas se muevan dentro de ese metal, dentro de esta placa con este cable, con este metal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una especie de decirle a los electrones que se corran de acá, porque, mejor dicho, que vengan para acá, porque tengo una placa positiva y esto está neutro, entonces los electrones van a intentar venir para toda esta placa. Si acá tengo una cierta capacidad, una cierta carga, perdón, positiva, entonces de este lado van a ser atraídos electrones con la misma carga que esta. O sea, si acá tengo 5, acá tendré 5 espacios vacíos de electrones, acá tendré 5 electrones que se movilizaron para esta barra de acá, para esta placa. ¿Está bien? De tal manera que esta placa y esta placa terminan con la misma carga. Pero estos electrones vinieron de esta, entonces ahora esta se quedó sin electrones, porque se fueron a esta de acá. Así que esta quedó cargada positivamente. Y de nuevo, acá hacen el mismo juego. Electrones de acá van a venirse para acá, atraídos por esta carga positiva, y esto queda con carga positiva, porque tiene menos electrones de lo que estaba originalmente. Y esta quedó cargada negativamente. Entonces ya ven que queda positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y todas tienen la misma carga. Y esa es una de las consecuencias de poner cosas, capacitores, en serie. Las cargas de todas las porquerías que pongan en serie van a ser iguales. No importa si tienen más capacidad o menos capacidad. Están obligadas por estar en serie en tener la misma carga. Y esto es lo más importante de este esquemita de acá, ¿no? Lo más importante de tener asociaciones en serie es que no importa cuál es la diferencia de voltaje, no importa cuál es la capacidad de cada capacitor, pueden ser iguales o distintas, lo que importa es que la carga siempre, siempre, siempre van a ser iguales, ¿sí? Entonces tengo esta serie donde yo sé que las cargas son iguales y lo que quiero es construir una esquemita de llamado equivalente serie que de alguna manera tiene este juego. Es lo mismo, ¿no? El juego es el siguiente, es lo mismo tener estos 3 capacitores que cada uno tiene una capacidad, una carga y una diferencia de voltaje a tener un único capacitor llamado equivalente de estas 3 porquerías. ¿Está bien? Se llama equivalente de la serie o equivalente serie. ¿Está bien? Muy bien. Entonces yo quisiera saber cuál es la carga del equivalente. Pues si todas tienen la misma carga, la carga del equivalente va a ser igual a cada una de las cargas. Son todas iguales. ¿Qué pasa con la diferencia de voltaje del equivalente? Pues fíjense que la diferencia de voltaje va a terminar siendo la diferencia de voltaje de la batería, ¿no? Porque es BA menos BB. ¿Sí? La inicial menos la final. Por supuesto, si entre esta y esta B hay una diferencia de voltaje, ponele, de 10 volts, no tiene por qué ser la diferencia de voltaje de este borne con este, de este borne con este, de este borne con este, iguales entre sí, ¿está bien? Por supuesto, tampoco cada una de ellas va a ser igual a 10. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que la caída acá de voltaje de esta, más la de esta, más la de esta, va a terminar siendo igual a la de la batería, a la de A a B. Y por supuesto igual a la de la capacidad del capacitor equivalente, ¿está bien? De la serie. Así que el delta B a B es la suma del delta B1 más delta B2 más delta B3. Acá no lo puse, ¿está bien? Este AB, pero es un genérico, ¿está bien? ¿Se entiende eso? ¿Cómo, profe? No entendí lo último que dijiste. O sea, la diferencia de voltaje es BA más B más No. BB. Es la diferencia entre el voltaje de esta placa, por ejemplo, ¿no? Ponele como caso. Tengo una batería de auto. Entonces este borne está a 12 volts y este borne está a 0 volts. Si este está a 12 y este está a 0, ¿cuál es la diferencia de voltaje? 12 volts. ¿Está bien? Claro, claro.
Es como cualquier delta, que se resta el B Profe, Sí. menos el A. La clase que viene vamos a discutir ese delta, por lo tanto, delta sí no lo había dado en la discusión. Pero sí que si este es 12 volt, este termina estando en 12 volt. Si este es 0 volt, esta termina estando en 0 volt. Entonces la diferencia de voltaje global entre la primera placa y la última de la serie siempre es la misma, 12 volt. Y particularmente la del equivalente, 12 volt. ¿Está bien? Ahora, esos 12 volts es la caída de tensión o la diferencia de voltaje de la 1, no. ¿Es de la de 2? No. ¿Es la de la 3? No. ¿Qué son los 12 volts? La suma de las caídas. Este delta B1 más este delta B2 más este delta B3 será eventualmente igual a la del equivalente e igual a la de la batería, que es yo, en este caso 12 volts. ¿Se entiende? sí, Y profe, otra cosa, profe. Otra cosa que me va a interesar es la capacidad equivalente o la capacitancia equivalente. O sea, yo sé que este tiene una capacitancia C1, C2 y C3. ¿No? Fui a la ferretería y especializada en electrónica y les dije, ¿me das un capacitor de, no sé, 10 milifaradios? ¿Me das otro de 30 picofaradios y me das otro de 8 milifaradios? Y el tipo tiene un montón de cajitas y me da todo lo que quiero, ¿está bien? Entonces tengo 3 de distintas capacitancias. Entonces yo puedo sacar cuánto vale esta delta B1, ¿no? Porque si sé cuánto vale la capacitancia y sé cuánto vale la carga, que quizás lo pueda saber, entonces puedo saber cuánto vale delta B1 usando esa fórmula que les dije antes. C es igual a Q sobre delta B. Entonces, C1 será igual a Q1 sobre delta B1, C2 será igual a Q2 sobre delta B2, C3 va a ser igual a Q3 sobre delta B3. ¿Estamos? Entonces yo puedo eventualmente calcular cuánto vale delta B1, delta B2, delta B3. Cuando lo sumo, ¿qué me va a tener que dar? Igual a la diferencia de potencial de la serie, que es esta, o lo que es lo mismo entre A y B, o sea, en este caso puse como ejemplo 12 volts. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, otra cosa que me van a pedir es, pero bueno, ahora, ¿cuánto vale la capacidad equivalente de tener estas tres capacidades? C1, C2, C3. Bueno, la capacidad equivalente de la serie, o la capacitancia equivalente de la serie, es la suma de las inversas inversa. Es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, hago la cuenta y después a la menos 1, o sea, inversa. ¿Estamos? Bueno, esto se lo van a machetear, esta filmina, ¿está bien? Por supuesto, en la medida que hagan ejercicios, van a ir comprendiendo, asimilando todo esto y es mejor tenerlo un poco ya digerido. Muy bien, ¿qué pasa si tenemos todo en paralelo? En paralelo tengo algo similar a lo que tenía en serie, pero distinto dispuesto. En paralelo tengo estas tres porquerías. ¿Qué quiere decir estar en paralelo? Quiere decir que el voltaje de cada una de las placas coincide con el voltaje de esta. Y el voltaje de la otra placa coincide con el voltaje de esta de acá. ¿Se entiende? Entonces, ponerle de nuevo el ejemplo de la batería esa de 12 volts. Si yo digo que esto es 12 volts y esto es 0 volts, o ponele, digo que esto es 14 volts y esto es 2 volts, la diferencia sigue siendo 12 volts, ¿sí o no? Si esto es 14, la grande, y la chiquita es 2. 14 menos 2 es 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, juego con ese, 14 y 2. Entonces, todos estos están conectados por alambres.
por cables, con lo cual esta B sub A, o sea, el potencial en A, tiene que coincidir con la de esta chapa, o con este borne de la batería. Todo esto está a 14 volts, todo está a 14 volts, 14 volts, 14 volts. Si esta está a 2, están unidas por todos estos cables, entonces esta está a 2, 2, 2. Por lo tanto, la diferencia de voltaje entre las placas es todas iguales, e iguales a la de equivalente paralelo. ¿No? Yo aíslo estas 3 capacitancias, tres capacitores, ¿está bien? Y con todo esto digo que en realidad esto es equivalente a tener uno solo. Pues el tener uno solo va a implicar que, lo que implican estas, que todas las los capacitores tengan igual diferencia de voltaje. Esto es la clave de un esquema de paralelos. ¿Sí? Que todos tengan, así como acá, la clave en el serie es que todos tengan la misma carga. Fíjense que las capacidades, el voltaje en esta placa, en esta, son todas distintas. Pero me garantiza que la carga sea todas iguales. En el paralelo, lo que tengo es que estas 3 placas tienen el mismo voltaje, del otro lado tengo el mismo voltaje, por lo tanto, si hago la resta, entre una y otra, todos tienen la misma diferencia de voltaje. Pero las cargas ya cambian. La carga total de la capacidad equivalente es la suma de las 3 cargas. Carga Q1, 2 y 3. Y fíjense que el delta B1, el delta B2, el delta B3 son todos iguales, eso ya lo dije. Y la capacidad de cada una, C1 lo puedo escribir como Q1 sobre delta B1, C2 la puedo escribir como Q2 sobre delta B2, C3 la puedo escribir como Q3 sobre delta B3. Como los delta B son todos iguales y las cargas se suman, entonces la capacidad equivalente queda como la suma de las capacitancias. La capacitancia equivalente queda como la suma de las capacitancias. Fíjense que es todo al revés de lo que vimos con resistencias hidrodinámicas. ¿Se acuerdan que las paralelas se sumaban? No, que las series se sumaban, las resistencias, y las paralelas eran la suma de las inversas inversa. Y acá es al revés. En las paralelas se suman y en la serie es la suma de las inversas inversa. Igual, este es un machete. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? No, profe, se entendió. Bien. Por supuesto, voy a tener una mezcla más luego de capacidades en serie en paralelo, bla, 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 y tengo que empezar a hacer lo mismo que hacía con las resistencias hidrodinámicas, ¿no? Si yo tengo una capacidad... Bueno, ahora vamos a ver algún modelito. No quiero adelantarme. Bueno, ¿qué era un dieléctrico? Era algún material aislante, que bien podría ser papel encerado, caucho, vidrio, cualquier material no conductor que se introduce entre ambas placas. Y acá queda el dibujito de un dieléctrico entre las 2 placas. El dieléctrico puede ser aire también, ¿no? El vacío, por supuesto, es no tener dieléctrico. El dieléctrico aire, digamos, tendría el aire tiene un E sub R igual a 1, así que no afecta en nada. Pero si yo acá pongo, no sé, papel encerado, pues en el problema me van a decir cuánto vale el E sub R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta fórmula ya la tienen escrita antes, solamente remarco lo que ya vimos. Puede haber problemas donde haya un elemento, un capacitor, que originalmente no tenga un dieléctrico y que el problema diga, bueno, ahora ponerle un dieléctrico de constante dieléctrica 8. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando acá le pongo un 8? Es que la capacidad
o capacitancia del dieléctrico del capacitor original va a ser aumentada en 8. No, ni más ni nada más ni nada menos que esto. O sea, lo que importa es que cambia la capacitancia del dieléctrico aumentando su capacitancia siempre aumenta, nunca disminuye. ¿Está bien? O sea que Sí, ponerle perfecto. un dieléctrico implica dos cosas. Por un lado, protegerlo, porque estoy aislando aún más las dos placas de metal. Y en segunda instancia, aumenta la capacitancia. Y si aumenta la capacitancia, pues bueno, veremos ahora cómo jugar con ello. ¿Está bien? Bien, campo eléctrico. Recuerdan que nosotros vimos algo de esto en la clase pasada cuando vimos campo eléctrico de una placa plana infinita. Dijimos que el campo en una placa plana infinita era homogéneo, que era uniforme, ¿está bien? Acá tengo dos placas planas infinitas, una cargada positiva y otra cargada negativa. Fíjense que las líneas de campo van de las cargas positivas hacia las cargas negativas, y cuando le pongo un dieléctrico, de alguna manera, disminuye este campo eléctrico adentro. O sea, no es lo mismo tener un dieléctrico que no tenerlo. Si no tengo, pues el dieléctrico, también el campo eléctrico siempre va a valer, antes que nada, siempre va a valer la diferencia de voltaje dividido la distancia entre placas. O sea, fíjense que el campo eléctrico depende, por un lado, de la diferencia de voltaje y por otro lado de la distancia. A mayor distancia, menor campo eléctrico, ¿no? Son inversamente proporcionales. Y son linealmente proporcionales con el delta V. A mayor delta V, mayor campo. ¿Está bien? Así que si yo tengo unas placas planas paralelas y podrían ser estas dos, ¿no? Metálicas, ¿no? Y las tengo así, a una cierta distancia, pues adentro tendré un campo eléctrico. Y afuera, ¿se acuerdan que el campo eléctrico era 0? ¿Se acuerdan de eso de la clase pasada? Si yo separo las placas, el campo eléctrico va a disminuir porque es uniforme, van de la carga positiva a la carga negativa, pero va a disminuir su intensidad, porque separé. Al hacer esto más grande, esto disminuyó. Y si esto aumentó o disminuyó, pues entonces también el campo eléctrico aumentará o disminuirá. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo pongo un dieléctrico, el campo eléctrico disminuye. Siempre. Siempre. ¿Está bien? Y bueno, ya vimos cómo la distancia deberá ser algún parámetro del problema y el delta V algunas veces me lo dicen y otras veces lo tengo que calcular. ¿Cómo? Pues acá tienen todas las fórmulas. No, acá no. Espera. ¿No? ¿Se acuerdan las fórmulas que vimos? ¿Dónde están? Acá. ¿No? Este delta V del cual habla, pues dependerá de la carga y de la capacidad. Si yo le pongo un dieléctrico, la capacidad aumentó, pero hay que ver qué pasa con la carga. Y entonces tengo que volver a calcular el delta V. Dependerá de algunas cuestiones que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Pero bueno, el delta V algunas veces me lo dan y otras veces lo tengo que calcular. ¿Cómo? De esta manera. Y si tengo un dieléctrico o no tengo un dieléctrico, pues ojo que hay que recalcular la capacidad o capacitancia. No. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, esta sería la última fórmula que ven, la del campo eléctrico. Serían 4 fórmulas hasta ahora, más la de serie paralela, las relaciones. Muy bien, rápidamente terminamos. Les digo que de la guía, acá tienen del problema 7 al 12, de la guía 4, de la unidad 4, y los ejercicios múltiples tienen todos estos de acá. A ver, de la guía del 7 al 12, fíjense que el 13 ya no está más, el 13 lo hemos sacado. Y de estos, los que me parecen más interesantes, son fáciles, la verdad. El 7, el 8, el 9 es fácil.
háganlos. El 7, estos, ¿no? De la guía, el 7, 8 y 9 son fáciles. El 10 se los estoy haciendo yo ahora. Y bueno, el 11 y el 12 son un poquito más complejos, pero nada, se los dejo para que no son muchos tampoco. Y de los ejercicios múltiples hay una variedad. De los ejercicios múltiples, a ver, ya le quitamos el 18, que no lo tienen que hacer. Y el 13. Ya le quitamos el 13 y el 18, que son los que no vamos a tomar. Y después, qué sé yo, por ejemplo, el 22 me parece interesante. El 28 relaciona la clase pasada con esta, me parece interesante. Bueno, y creo que son todos interesantes, pero me parece que esos son los más interesantes de todos. Pero bueno, no sé, por ahí se me escapa alguno, la verdad que no sé. ¿Está bien? Bueno, vamos al problema 10, que a mí el problema 10 me parece interesantísimo en términos conceptuales, ¿está bien? Y que no está dicho en lo que yo di durante toda la clase. Entonces, por eso lo hago el 10. Y les dejo todos los demás a ustedes. Bien, el problema 10 dice lo siguiente. Se conecta un capacitor de placas paralelas de 1 metro cuadrado. Fíjense que ya me dan el área, la superficie. 1 metro cuadrado tienen las placas. Separadas 1 milímetro. Ya me dan la distancia entre placas, 1 milímetro. Y están conectados a una fuente de 100 volts. ¿Está bien? Ya me dan la diferencia de voltaje de la fuente, que eventualmente va a ser la del capacitor. Y una vez cargado, se desconecta la fuente, o sea la batería, y se separan las placas hasta que están distantes 2 milímetros. El espacio entre placas está vacío. Bueno, me dicen un montón de cosas. Primero me dan la superficie, me dan la distancia entre placas, me dan la diferencia de voltaje de la fuente, y luego dice que desconecto la batería, ¿está bien? Y que separo los capacitores, las placas, 2 milímetros, o sea, 2 veces la distancia original. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este es el esquema original. Hay una diferencia de potencial, está cargado, ya lo cargué, por lo tanto, si acá hay 100 volts de diferencia, ahora hay una diferencia de potencial de 100 volts. Desconecto la batería, ¿está bien? Y entonces tengo el capacitor cargado, ahí. Y ahora lo que hago es distanciar las placas el doble de la distancia original. De 1 milímetro paso a 2 milímetros. Entonces voy a hacer este juego. Antes, que sería esta situación, cuando ya el capacitor está cargado, pero a una distancia D, y el después será cuando separé a una distancia 2D. Entonces voy a calcular cuánto vale la capacitancia de este capacitor, antes y después, la carga, antes y después, la diferencia de voltaje, antes y después, y la energía almacenada, antes y después. ¿Por qué? Porque en el punto A me pide calcular la energía del capacitor antes y después de haber alejado sus placas, y por lo tanto, y explique qué pasó, por qué la diferencia. ¿Estamos? Bien. Entonces, la capacidad inicial, la de antes, la puedo calcular a partir de, no la puse, disculpen, la voy a agregar para que no tengan que ir y venir, pero se acuerdan que dije, a ver, la voy a buscar la fórmula, ahí está, que la capacidad era la carga dividido el delta V. Así que la capacitancia inicial va a ser la carga inicial dividido el delta V inicial. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. La diferencia de voltaje es 100 porque mis placas están neutras y la batería tiene 100. Tal cual. Ah, ok. Tal cual. Gracias. Igual, aunque no fueran neutras, ponerle que originalmente tengan una diferencia potencial de 20 volts. ¿Está bien? Automáticamente cuando la enchufás a la batería va a tener la misma que la batería.
Se van Siempre a es igual a redirigir, la batería. siempre es igual a la batería. Sí. Ah, ok. Por supuesto, acá la tengo solita. Si tuvieran varias en series o varias en paralelo, ¿no? Tengo que pensar en lo anterior un poquitito y todo el esquema va a tener la misma que la batería. Claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces tengo la diferencia de potencial, la capacidad la puedo calcular. Perdón, no es que la calculé por esa, la calculé por la otra. Qué boluda, perdonen. Ahí está. Como me dan la distancia entre las placas, como me dan la superficie, bueno, E sub 0 es una constante, la permitida del vacío, y E sub R vale 1 porque me dicen que hay vacío, ¿m? Entonces calculo la capacitancia a partir de esta ecuación. ¿Estamos? Voy para allá. Entonces digo que la capacitancia acá es igual a 1, porque hay vacío, E sub R, por el E sub 0, por la superficie, que era 1 metro cuadrado, dividido, y acá lo único que hice es pasar de 1 milímetro a 0,001 metro. O sea, lo multipliqué por 10 a la menos 3, ¿está bien? Si se fijan y hacen la cuenta, esto le va a dar 8,85 por 10 a la menos 9, y como es una capacidad y todo está medido en unidades internacionales, va a dar en faradio, pero va a haber un 10 a la menos 9. Así que yo elegí, para síntesis, para no tener un número tan grande, o mejor dicho, tan chiquitito, directamente a ese 10 a la menos 9 llamarlo nano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto es 8,85 nanofaradios. ¿Cómo va a ser la capacidad posterior? Y bueno, fíjense que lo que varía del anterior es que ahora están separadas 2 milímetros, así que la vuelvo a calcular y me queda esta, la mitad de esta, justamente porque está dividido por 2. ¿Está bien? Así que ya indico acá que antes la capacitancia era 8,85 nanofaradios y que después, cuando la separé, quedó en la mitad, 4,425. ¿Qué pasa con las cargas? Bueno, calculo la carga a partir de la otra ecuación. La carga inicial va a ser la capacidad inicial por del delta B. Sale de esta ecuación, ¿no? Despejé de ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy ahí. Despejé de acá la carga. Este delta B que está dividiendo lo paso multiplicando y entonces la carga va a ser igual a C, que ya la tengo, por el delta B, que ya lo tengo porque es el de la batería. Entonces es fácil llegar a que esta carga es la capacitancia multiplicado delta B. La capacitancia, acá fíjense que lo desarmé, en vez de poner nano puse 10 a la menos 9, porque lo quiero poner en el sistema internacional. Entonces tengo 10 a la menos 9 faradio, o sea, nanofaradio, multiplicado 100 volts. Cuando hago toda la multiplicación me queda 885 por 10 a la menos 9. Y vuelvo a reemplazar este 10 a la menos 9 por nano, pero faradio por volt me queda coulomb, por lo que dije antes. Entonces me queda 885 nanocoulomb. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa con la carga después? Bueno, y acá viene lo interesante en términos conceptuales. Como se desconectó la batería, la carga no tiene, yo por más que haga lo que haga, le pongo un dieléctrico, le saque el dieléctrico, agarro las placas, las acerco, las alejo, o sea, por más que haga lo que se me cante hacerle, no, como desconecté la batería, no hay forma de que la carga pase de un lado al otro. Y por lo tanto, entonces, no cambia la carga. ¿Se entiende? No hay posibilidad que se descargue o que gane carga. Porque ¿por dónde pasa? Por el aire, por el vacío, por el dieléctrico, no puede pasar. No puede salir volando la carga. Desconecté el caminito, ¿está bien? Y por lo tanto, eso me asegura siempre, siempre, siempre que desconecto, que la carga se va a mantener constante. Esto es lo novedoso, digamos, que no estaba en las filminas anteriores. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Después me piden el delta B, antes y después.
Entonces el anterior es la de la batería, 100 volts, y calculo el posterior, el de después. Fíjense que de nuevo utilizo la misma ecuación que utilicé acá, pero ahora despejé delta B final. Despejo el delta B final de acá, me queda Q final dividido C final. Pero el Q final lo tengo y el C final lo tengo, así que puedo calcular el delta B final. Hago el cálculo. Fíjense que Q final es 885 nanocoulomb y el C final es 4,425 nanofaradio. Así que acá va a haber un 10 a la 9 y acá un 10 a la, perdón, a la menos 9 y acá un 10 a la menos 9, con lo cual este nano se me va a ir con este nano. 10 a la menos 9 en el numerador, 10 a la menos 9 en el denominador, se van a cancelar. Con lo cual me va a quedar coulomb sobre faradio, que es volt. Y bueno, fíjense que el resultado es 200, se duplicó. Y es lógico, ¿no? Si uno se mantiene constante y el otro cambió, pues este tercero va a tener que cambiar. ¿Está bien? Bueno, después me piden calcular la energía antes y después. Entonces utilizo, de las 3 posibles fórmulas, utilizo la primera. No, la última. ¿Por qué? Porque quiero en términos de Q y de C. Pero podría utilizar cualquiera, yo porque elegí una al azar. ¿Está bien? Acá tengo todos los datos, así que puedo utilizar cualquiera. Yo elegí esta, Q cuadrado sobre 2C. Así que fíjense que la carga es la misma antes y después, pero la capacidad disminuyó después. Así que hago el cálculo. Fíjense esta delicatessen. Esto es 885 nanocoulomb al cuadrado. Ojo con esto, porque el nano también está al cuadrado. O sea, el 885 está al cuadrado, el coulomb está al cuadrado y el nano también. Así que acá me aparece un nano cuadrado, pero acá tengo un nano. Así que un nano de estos se va a ir con uno de los nanos cuadrados y me va a quedar nano ahí dando vuelta. Y si esto no me lo creen, pásenlo a número y hagan la cuenta con el número. Hacen toda la cuenta con el número y fíjense que al final les va a quedar un 10 a la menos 9. ¿Está bien? Bueno, hago la cuenta y me queda la inicial 44.250 nanojoules y la final 88.500 nanojoules. Hagan la cuenta ustedes, tranquilas. Y luego resto para ver qué pasó. Y acá ganó energía el capacitor. Al separar las placas, al desconectar la batería y separar las placas, ganó. ¿Está bien? Ganó energía. De alguna manera, al mantener la carga, ¿está bien? No tuve que gastar energía en mover las cargas. No la pude hacer. Entonces, al bajarle la capacitancia, ganó energía. ¿Hasta acá bien? Utilicé las dos fórmulas, las 3 fórmulas que les di anterior, y tuve en cuenta conceptualmente que desconectar la batería es mantener constante, equivale a mantener constante la carga. En la parte B dice repita todo lo anterior, pero sin desconectar la fuente, y ahí pasa otra cosa. ¿Qué pasó? Ahí está. Sin desconectar la carga. Pues la batería, perdón. Entonces, yo tengo esta batería conectada, esto está a una diferencia de 100 volts, tengo una distancia de esto, sería el antes. Y luego procedo a separar las un doble, o sea, de 1 milímetro pasó a 2 milímetros, el doble, ¿está bien? Pero dejé conectada la batería. Y acá, fíjense que el caminito está armado para que las cargas vengan de un lado al otro. ¿Está bien? Se redistribuyen las cargas. Por lo tanto, la carga ya no va a ser constante. Pero, ¿qué es lo que se mantiene constante? Y esto es lo conceptual de esta parte también, ¿no? Lo más importante, digamos. Después es el cálculo, pero lo más importante conceptualmente es que como la batería no se desconecta, el capacitor está obligado a mantener la misma diferencia de potencial, de voltaje, digamos,
que la batería. ¿Se entiende? De nuevo, si la batería está conectada, le pongo un dieléctrico, le saco un dieléctrico, amplío la distancia entre placas, disminuyo la distancia entre placas y la diferencia se mantiene igual a la que tenía original. ¿Por qué? Porque justamente está conectada a una batería que obliga a que esta placa sea de 100 volts y esta sea de 0 volts en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que lo anterior sigue siendo válido, porque yo ya había calculado, igual lo volví a calcular, pero bueno, no importa, porque la capacitancia ya la había calculado, la carga la había calculado, el delta V lo tenía, y la carga almacenada también la tenía, igual lo volví a hacer. ¿Qué pasa el después? Bueno, la capacidad disminuyó la mitad, de nuevo volví a calcularla y es la misma, porque acá no importa el voltaje ni si tenía o no tenía batería, lo importante era el área se mantuvo constante y ahora la distancia entre las placas, que hay vacío, y que la distancia entre las placas es el doble que la anterior. Entonces llego a la misma conclusión. Pero ¿qué cambia ahora? Ahora, como la batería no está desconectada, la carga cambia, pero la diferencia de voltaje no. Entonces ahora lo que tengo que calcular es cuál es la nueva carga. Entonces calculo que la carga final va a ser el C final por el delta V final, el C final lo tengo, el delta V final lo tengo, y ya está este cálculo. Entonces lo indico acá. Y me falta recalcular la energía final. Bueno, utilizo de nuevo una de las tres posibilidades, utilizo la que me canta porque tengo todos los datos. De nuevo hago el cálculo y fíjense que me da ahora 22.125. Así que si calculo, si hago la resta entre la final, la energía final almacenada y la energía inicial, me doy cuenta que perdí energía. Y bueno, ¿cuánto perdió? 22.125 nanojoules. ¿Y por qué perdió? Y porque tuve que hacer, separar estas dos cuestiones, estas placas, pero con una redistribución de carga. Entonces tuve cierta energía que gastar para mover esas cargas. Y por lo tanto, perdí energía. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nada, lo que está circulado, digamos, tanto en esta como en la anterior, es lo que me interesa de este problema. Después son cuentas, donde utilizan esos problemas, esas fórmulas que yo les di antes. ¿Está bien? Y acá terminó la clase de hoy. ¿Estamos? Bueno, fue una clase más interesante de que la anterior me odiaron, en esta me odiaron un poco menos, pero bueno, complicada también. La idea es que hagan ejercicios para que salgan las dudas, si acá les quedó claro, por ahí van a un ejercicio, pero por ahí saltan esas dudas. No te odiamos, gracias Alejandro. Por supuesto, por eso es importante sentarse a hacer problemas, porque claro, uno cree que tiene las cosas bastante claras, pero cuando se siente en un problema, tanto el texto como la lógica que está ahí metida puede complicar la situación de entendimiento, ¿no? De aprendizaje, y por lo tanto está bueno enfrentarse a distintos problemas. A ver, puede haber problemas como este que acabo de hacer, o problemas donde haya capacitores en serie o en paralelo, y me pregunten cosas de los capacitores. Hacemos un intervalo de 15 minutos. Si quieren, dejo conectado todo, no hay problema, no se tienen que ir, simplemente bajo todo, me hago un cafecito y descansamos 10-15 minutos para volver a comenzar la consulta a partir de las 10:05, ¿está bien? Para todos los temas que quieran, ¿ok? Tanto sea de unidad 3, unidad 4, lo que quieran. Ahí le metemos todo. Le vamos a dar un poquito más de prioridad a la 4. ¿Está? Bueno, cariños, nos vemos en un rato. Igual dejo todo encendido, solamente apago el audio y el video. La video ya parezco española.